Bienvenidos. En esta clase vamos a ver ya el último capítulo del curso y va a ser el tema de relaciones entre tablas. Vamos a ver el concepto y para qué nos sirve este tema. Así que muy atentos, por favor. Se los digo antes de comenzar a ver los temas. Bien. ¿Qué es una base de datos relacional? Hasta el momento hemos trabajado con múltiples ejercicios, hemos visto múltiples temas, pero vamos a ver qué es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un registro, con un ID único llamado clave, que es el primary key. Las columnas de las tablas contienen atributos de los datos, y cada registro generalmente tiene un valor por cada atributo, lo que facilita el establecimiento de relaciones entre otros puntos de datos. Bien, entonces vamos a explicar en un momento todo esto. Mira, primero vamos a definir un dato y una base de datos antes de comenzar. Voy a recordar porque esto ya lo dije muchas veces. Una base de datos es una fuente de información. Y en esa fuente de información van a haber múltiples tablas. ¿Ok? Van a haber muchas tablas. Esas tablas van a estar relacionadas, ¿verdad? Y en esa relación de tablas va a haber información que contiene nuestra base de datos. Y cada base de datos va a tener filas, que son registros. Y cada registro va a ser relacionado con otro registro. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es un dato? Básicamente un dato es información procesada. Por ejemplo, podríamos decir por ejemplo, mira, por ejemplo, si yo digo mi edad, apellido, nombre, país, ¿verdad? Digo 15, Perú, Cristian, son tres cosas. Eso se le llama datos. ¿Pero por qué dato? Porque es información procesada, o sea, de mi persona, estoy procesando y ese serían mis datos. Es igual, por ejemplo, un libro, tú lo lees, lo procesas y de ahí sacas los datos, ¿verdad? Tal hecho ocurrió en tal lugar y así sucesivamente a tal hora. Bien, ese es un dato y esa es una base de datos. Quería aclarar. Ahora sí, continuemos. Vamos a ver otro concepto que son las características de las bases de datos. Mira, una base de datos se compone de varias tablas, denominadas relaciones. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Cada tabla es a su vez un conjunto de campos, columnas. A los campos se le denomina columnas, ¿verdad? Por ejemplo, el ID es una columna, el nombre es una columna y pues las filas son los registros. La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las llaves primarias y llaves foráneas, que en un momento vamos a verlo. Las llaves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla, y estas deben cumplir con la integridad de datos, que en un momento vamos a definir el concepto de la integridad de datos. Las llaves ajenas o foráneas se colocan en la tabla hija, ¿verdad? Mientras que la tabla padre va a tener la clave primaria. Este concepto de clave foránea en un momento lo vamos a ver más a fondo. Contiene el mismo valor que la llave primaria del registro padre. Por medio de estas se hacen las formas relacionales. Bien, aquí en resumen lo más importante que tú tienes que apuntar es esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, la cuarta y la quinta, ¿verdad? Prácticamente todos. Tómale una captura, un screenshot, apúntalo en un cuadernito para que lo tengas, pues lo tengas en cuenta, ¿verdad? Bien, así que ahora sí continuemos. ¿Qué es la integridad de datos? Porque mira, nosotros hemos visto aquí que las llaves primarias son la clave principal de un registro. No está. Por aquí estaba. Aquí está, no lo vi. Acá está. Las llaves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla. Y estas deben cumplir la integridad de datos. Vamos a ver qué es la integridad de datos. Una tabla, aquí como puedes ver, son la clave principal, ¿verdad? Y esa llave tiene que cumplir con la integridad de datos. Pero vamos a ver qué es la integridad de datos. Sabemos que es la clave primaria, es una clave única. Pero ¿qué es la integridad de datos? Aquí te traigo el concepto, mira. El término integridad de datos se refiere a la correctitud y completitud de la información en una base de datos cuando los contenidos se modifican con sentencias insert, delete y update. La integridad de datos almacenados puede perderse de muchas maneras diferentes. Pueden añadirse datos no válidos a la base de datos, tales como un pedido que especifica un producto no existente. Una de las funciones importantes de una base de datos relacional es preservar la integridad de datos almacenados en la mayor medida
posible. Bueno, eh, vamos a explicar en sí qué es la base de datos. Mira, los mira, ¿qué es la de datos? Es correctitud de información. Cuando hacemos una sentencia SQL a la base de datos, como puede ser un insert, delete y update. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo. La integridad de datos evita los datos duplicados, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, no sé, un producto con el mismo, por ejemplo, vamos a hacer digamos que tenemos un sistema web, ¿verdad? Y el sistema web hace un CRUD muy básico, ¿verdad? Se conecta a front, a la back, todo eso ya no lo voy a explicar. Hace un CRUD y bueno, yo no quiero que se registren los mismos Gmail. Entonces, ahí haría datos duplicados. Entonces, la integridad de datos va a evitar que estos datos sean duplicados, los Gmail. Datos faltantes, datos nulos. Por ejemplo, yo puedo registrar un nombre, una persona que no tenga nombre. Eso es imposible. Así que aquí también evita esto. Datos alterados y datos incorrectos, ¿verdad? Entonces la integridad de datos corrige todo esto. Y esto es lo que vamos a hacer en nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a evitar todo esto de aquí con la integridad de datos. Bien, continuemos. Tipo de restricciones de integridad. Existen muchos tipos, pero vamos a ver los más conocidos. Integridad de dominio. La integridad de dominio es la validez de las restricciones que debe cumplir una determinada columna de la tabla, ¿verdad? Esto es la integridad de dominio, básicamente. Por ejemplo, hay una estándar o la nomenclatura a la hora de crear, por ejemplo, un ID de una persona es ID-persona, ¿verdad? Aquí podría entrar este paso. Datos requeridos. Establece que una columna tenga un valor no nulo. Se define efectuando la declaración de una columna es non null. Cuando la tabla que contiene las columnas se crea por primera vez como parte de la sentencia create table. Entonces, también tenemos otro tipo de integridad de datos, que es datos requeridos. O sea que no puede haber datos nulos. El chequeo de validez. Cuando se crea una tabla, cada columna tiene un tipo de datos. Y el DBMS, disculpen, ¿qué es el DBMS? Básicamente es un sistema de base de datos relacional, algo así. La verdad que no recuerdo muy bien sus siglas, pero puedes irte a buscar a un navegador, ¿verdad? Bueno, básicamente este de aquí es un sistema que nos va a permitir gestionar nuestra base de datos DBMS, ¿verdad? Era algo de base de datos manejar, algo así, la verdad que no recuerdo muy bien, pero puedes ir a buscarlo a internet. Asegura que solamente los datos de tipo especificado sean ingresados a la tabla, ¿verdad? Entonces, cuando se crea una columna, por ejemplo, tenemos la edad. Entonces yo no puedo ingresar un nombre. Entonces lo que hace con el gestor de base de datos, lo que vamos a hacer es evitar todo esto. Y esto pertenece a la integridad de datos. Integridad de entidad, ¿verdad? Establece que la clave primaria de una tabla debe tener un valor único por cada fila de la tabla. Si no, la base de datos perderá su integridad. Se especifican en la sentencia create table. El sistema de base de datos, que es el gestor, comprueba automáticamente la unicidad del valor de la clave primaria con cada insert y update. Un intento de insertar o actualizar una fila con un valor de la clave primaria ya existente fallará. Entonces, básicamente esto es lo que nos permite la integridad de datos, es corregir cuando nosotros aplicamos una sentencia SQL a una base de datos, como puede ser update, insert, ¿verdad? Nos corrige, aquí también voy a retroceder para mostrarles lo que nos corrige. No, discúlpenme. Está en esta parte. Voy a adelantar. Más adelante está. Aquí está. Entonces lo que evita la integridad de datos es datos duplicados, datos faltantes, datos alterados y datos incorrectos. ¿Verdad? Como aquí ya vi el ejemplo. Estoy más que seguro que me has entendido. Bien, continuemos. Ventajas de las restricciones. ¿Verdad? Una restricción, por ejemplo, pero vamos a definir qué es una restricción en la vida real. Las restricciones proveen un método de implementar reglas en la base de datos. Entonces, una restricción nos va a servir para limitar o implementar reglas a una base de datos. Y por ejemplo, podemos darle una restricción de que, no sé, pues que tenga que respetar la integridad de datos, que no exista datos duplicados. Esa no es una restricción, por ejemplo. Las restricciones limitan los datos que pueden ser almacenados en tablas. Cada tabla es a su vez un conjunto de campo y registros que son las filas. Usualmente se definen usando expresiones que dan como resultado un valor booleano, indicando si los datos satisfacen la restricción o no. Las restricciones son parte informal y formal del modelo relacional, pero son incluidas porque juegan el rol de organizar mejor los datos. Las restricciones son muy discutidas junto con los conceptos relacionales. Bien,
Entonces, ya vimos integridad de datos y ya vimos para qué nos va a servir las restricciones. Las restricciones son un conjunto de reglas, ¿verdad? Restricciones proveen un método de implementar reglas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una restricción nos va a limitar algo. Entonces, lo que vamos a implementar son las reglas. Continuemos. Clave foránea. Muy importante que apuntes todo lo que te estoy mostrando, ya que todo esto tiene que ver con base de datos relacional. ¿Qué es una clave foránea? Bien, vamos a ver el concepto más sencillo que puede existir. Mira, en el contexto de las bases de datos relacionales, una clave foránea, clave ajena o foreign key, ¿verdad? Es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla hija, que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla. Tabla maestra o tabla referenciada. Las columnas en la tabla referendo deben ser la clave primaria u otra clave cantidad en la tabla referenciada. Entonces, ¿qué es una clave foránea? Una clave foránea es una clave ajena que se va a encontrar en otra tabla, ¿verdad? Es aquella tabla ajena que se va a encontrar en otra tabla. ¿Y para qué nos va a servir? Identifica una columna o grupo de columnas en una tabla hija que se refiere, como podemos ver acá, las columnas en la tabla referente deben ser la clave primaria u otra clave cantidad en la tabla. La clave foránea identifica una columna o columnas en una tabla referenciante en una columna en la tabla referenciada, ¿verdad? Entonces, básicamente una clave foránea, es una clave ajena, ¿verdad? Que nos va a servir como una limitación referencial entre dos tablas, ¿verdad? Entonces, este concepto de limitación referencial y todo de la clave foránea, que es la clave ajena que va a estar en la tabla hija, ¿verdad? En la cual va a referenciar. Pero en un momento vamos a ver un ejemplito, ¿ok? O en el siguiente video. Si no lo vemos aquí, en el siguiente video. Pero no te compliques mucho, que en la práctica y en el ejemplo lo vas a entender más que todo este tema. Bien, vamos a ver la estructura. La base de datos se organiza en dos marcadas secciones: el esquema y los datos, o instancia. El esquema es la definición de la estructura de la base de datos y principalmente almacena los siguientes datos: el nombre de cada tabla, el nombre de cada columna, el tipo de datos de cada columna, la tabla que pertenece a cada columna. Este es el esquema. Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como normalización de una base de datos. Dicho proceso se basa principalmente en el concepto de dependencia funcional. Es un esquema que permite que la base de datos sea usada de manera óptima, o sea una manera rápida, eficiente. Entonces, cuando nosotros relacionamos, esta pasa por un proceso de normalización de base de datos, que es el que vamos a ver ahora mismo. Bien, ¿qué es la normalización de base de datos? Mira, no te compliques mucho con todo esto, pues te lo digo que lo apuntes, ¿verdad? Porque a la hora que vamos a hacer estas relaciones van a ser muy sencillas. La normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones que existen en las tablas, ¿verdad? Tras el paso del modelo relacional al modelo relacional, con el objeto de minimizar la redundancia de datos. Entonces, la principal función de la normalización de datos es minimizar la redundancia de datos, o sea, la repetición de datos, ¿verdad? Minimiza la redundancia de datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger más la integridad de los datos, que ya lo vimos que es. No puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados, ¿verdad? Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Entonces, la normalización de base de datos en sí es un proceso que consiste en aplicar una serie de reglas o protocolos en un conjunto de base de datos relacional, para poder así minimizar la redundancia de datos, la repetición de base de datos, facilitando su gestión. Bien, pero ahora vamos a ver otro concepto, que es el de dependencia funcional. Una dependencia funcional es una relación entre uno a más atributos. Por ejemplo, si se conoce el valor de DNI, documento nacional de identidad, tiene una conexión con el apellido o nombre. B es funcionalmente dependiente de A. Mira, entonces lo que se basa en la dependencia funcional es de una relación de un atributo entre uno o más atributos. Por ejemplo, podemos decir que B es funcional dependiente de A por pantalla. Y vamos a ver otro ejemplo. La fecha de nacimiento es dependiente de la edad, ¿verdad? Aquí es muy importante, ¿verdad? Mira, porque mira, fecha de nacimiento depende de A, es dependiente de A.
es funcionalmente dependiente de A. En este caso, fecha de nacimiento es dependiente de la edad, ya que la edad a la vez es dependiente de la fecha de nacimiento, ya que si no hay una fecha de nacimiento, no hay la edad, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de la dependencia funcional. Básicamente lo que hace es, digamos, poner algo, por ejemplo, pone algo, está ahí. Entonces, esto de aquí, el objeto de aquí va a depender de este de aquí, ¿verdad? Va a ser dependiente. Para que pueda funcionar este de aquí, o para que pueda existir, va a tener que existir el otro, porque son dependientes. Bien, continuemos. Forma normal. ¿Qué es la forma teonar? En la teoría de las bases de datos relacionales, las formas normales o NF proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla a inconsistencias y anomalías lógicas. Anomalías lógicas. Cuanto más alta sea la forma normal aplicable a una tabla, menos vulnerable será y a anomalías. Entonces, existen 5 formas normales. En este caso, en este curso vamos a tocar 3, ya que no quiero que se haga tan largo con las 5. Vamos a tocar 3. Tú puedes irte a una fuente de información y buscar las 5. Bien, vamos a ver en qué consiste la primera forma normal. Una tabla está en primera forma normal si mira, eliminar los grupos repetitivos en las tablas individuales. Crea una tabla separada por cada grupo de datos relacionados. Identifica que cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Para identificar de manera correcta debemos considerar los siguientes aspectos. Todos los atributos son atómicos. Un atributo atómico es si los elementos del dominio son individuales, mínimos. La tabla contiene una clave primaria única. La clave primaria no contiene atributos nulos. Entonces, aquí también vamos, ¿qué más dice? Una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna. Y los datos son atómicos. Ya lo acabo de explicar. Bien, básicamente, estos son unas de las características, pero las que más te va a tener a ti que importar son las que están con el check. Eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales. Crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados. Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Básicamente, esta primera forma normal lo que va a hacer es eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales. Y vamos a ver un ejemplo, para comprender todo esto, por supuesto. Mira, tenemos aquí una tabla no normalizada. Estudiante, tutor, habitación y las clases, ¿verdad? Mira, el estudiante y el tutor, ahí está, correcto. Pero mira, lo malo que hay clase 1, clase 2, clase 3, ¿verdad? Entonces, en vez de que esté así clase 1, clase 2, clase 3, cada clase, ¿por qué mejor no adjuntamos? Por ejemplo, este podría ser el curso de aritmética, álgebra y otra cosa. Pero en vez de hacer todo esto, ¿por qué no vamos a normalizar esto y lo adjuntamos? Agrupamos. Entonces, al agrupar, eliminar grupos repetitivos. Esto es lo que hace la primera forma normal. Elimina grupos repetitivos y te das cuenta que estas clases se convierten en una sola y esta clase te va a dar obviamente, las fechas o lo que puede hacer aquí. Esto es la primera forma normal, elimina grupos repetidos. Continuemos. Segunda forma normal. La segunda forma normal asegura que cada atributo describe la entidad. Crear tablas separadas para el conjunto de los valores y los registros múltiples. Bien, aquí básicamente lo que te tiene que importar son estos dos checks. Crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. Relacionar estas tablas mediante una clave foránea, que vamos a ver en el siguiente video ya el ejemplo. Y aquí podemos ver una tabla según la forma normal. Como te das cuenta, aquí, mira, tenemos una tabla con lo que es el cliente. El cliente tiene un ID cliente, el nombre, el apellido y teléfono. Cada cliente tiene su teléfono. Pero ahora, ¿qué pasaría si un cliente tiene más de un teléfono? ¿Cómo lo podría hacer? Lo podría hacer de esta forma. Ahí está, ¿ves? Pero ahora, ¿qué pasaría si incluso solamente una cierta cantidad de datos? ¿Verdad? Entonces, si solamente nosotros le decimos, por ejemplo, que quiero tener 40 números por cada uno, se va a romper esto. Entonces, y aquí tampoco, aquí también está mal, ¿verdad? Porque mira, aquí está mal. Porque, mira, aquí te das cuenta que cada columna aquí está rompiendo con la primera forma normal. Para que sea de segunda forma normal, tiene que cumplir con la primera, que es agrupar todo, ¿verdad? Entonces, aquí te das cuenta que aquí estamos agrupando. Entonces, aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a aplicar la tercera forma normal. Aquí está, mira.
La segunda forma normal, disculpen. Ahora sí está más organizado, ya que aquí estamos rompiendo y estamos creando dos tablas. Tenemos la tabla cliente que tiene el ID, nombre y el apellido, y otra tabla que va a ser la teléfono del cliente, en la cual este de aquí va a estar relacionado a este de aquí. Esto es muy parecido al tema de los Cinever, ¿ya? Entonces, aquí está cada ID del cliente con su respectivo teléfono. Ahí está. Por ejemplo, el cliente Rachel tiene aquí un teléfono. El cliente James tiene aquí dos teléfonos. ¿Verdad? Tres. Y ahora sí es la segunda forma normal. Está perfecto. Está dividido en dos tablas o en más, ya que no tiene datos repetidos y está dividido. Ahora vamos a ver otro ejemplo de la segunda forma normal. Por ejemplo, tenemos una tabla habilidades de los empleados. Mira, el empleado, acá está el nombre, su habilidad y el lugar actual en la cual trabaja. Pero ¿qué te parece si nosotros vamos a normalizar esta tabla? Mira, para normalizar vamos a separar esto, ¿verdad? Ya que está correcto, pero bueno, hay mucha redundancia de datos. Entonces lo que vamos a hacer es separar en dos tablas. Mira, empleados tiene el nombre y el lugar actual en el que trabaja, ¿verdad? Y en otra tabla va a estar el nombre del empleado con su habilidad. Entonces, este nombre está acá aquí, están relacionados, ¿verdad? Podemos decir que este nombre podría ser la clave primaria y el que está aquí la clave ajena, ya que la clave ajena se relaciona a un registro de la tabla de empleados. Pero esto lo vamos a ver más a detalle en el siguiente video. Bien, continuemos. Tercera forma normal. ¿Qué hace la tercera forma normal? Básicamente la tercera forma normal elimina aquellos campos que no dependen de la clave. Ninguna columna puede depender de una columna que no tenga una clave y no puede haber datos derivados. Por ejemplo, eliminar columnas que no dependen de la clave. Por ejemplo, tenemos una tabla estudiantes que tiene el número, por ejemplo, 1606, tutor Sarmiento, y aquí está el Valle. El nombre Sarmiento, la habitación, la facultad, Sarmiento, Vale, aquí habitación, el departamento, y aquí está el estudiante y las clases. Entonces, en este caso estamos eliminando o separando las columnas que no dependen de una clave. Como por ejemplo, aquí el nombre, la habitación y departamento no tienen la clave del estudiante. ¿Por qué? Porque estas no dependen de la clave. Esta columna no depende de la clave, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es habitación, no depende de la clave. En este caso, aquí las clases y el estudiante, el tutor, obviamente sí dependen, pero aquí no. ¿No me comprendiste? Perfecto. Aquí vas a ver otro ejemplo. Tercera forma normal. Mira, 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 mira. Aquí tenemos una tabla ganadores del torneo. Torneo Indiana Invitacional, año 1998, ganador y fecha de nacimiento del ganador. Bien, primero tenemos que cumplir con la primera forma normal, agrupar, ¿verdad? La segunda, separar. Y aquí tenemos que eliminar los registros que no dependen de la clave. En este caso lo que hacemos es en una tabla guardar los ganadores del torneo. En otra tabla el ID del torneo. Y aquí el ID del jugador. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es esta tabla dividirla, ¿verdad? Primero lo que hacemos es lo siguiente. Creamos una tabla ganadores del torneo, ¿verdad? Aquí está. En esta tabla lo que básicamente va a haber es el ID del torneo, el año y el ID del ganador. Está guardado en esta tabla, ¿verdad? Entonces, lo que este de aquí es el ID, pero del torneo. Ojo, aquí está en otra tabla el ID del torneo y el nombre, ¿verdad? Porque mira, este nombre no puede estar aquí. ¿Por qué? El nombre del torneo. Porque este nombre del torneo no tiene nada que ver con este ID ganador. Por eso está dividido en otra tabla. Porque separamos aquellos datos, como podemos ver aquí, columnas que no dependen de la clave, ¿verdad? Entonces en este ejemplo está más claro. Mira, aquí no tiene nada que ver, ¿verdad? Mira, aquí, en este caso separamos, aquí normalizamos, porque mira, porque el ID del ganador no tiene nada que ver con el nombre del torneo. Entonces, por ello, separamos. Y aquí el nombre del torneo tiene su propio ID y aquí ya está un poquito más organizado. Y aquí tenemos esta tabla jugadores en la cual el ID jugador sí tiene que ver con el jugador y la fecha de nacimiento. Pero mira, aquí yo no pongo el ID del torneo ni el año del torneo porque el jugador no tiene nada que ver con el año ni el ID del torneo. Entonces lo que hacemos es eliminar, como pues desde acá,
columnas que no dependen de la clave, ¿verdad? Bien, si no me has entendido esto, no te compliques, que vamos a ver en el siguiente video ya ejemplos en Workbench en este video full concepto. Espero que hayas apuntado todo y nos vemos en el siguiente video del curso de MySQL. Hasta pronto, o nos vemos en la siguiente clase.